Buenos días con todos los presentes en este auditorio virtual. En primer lugar, también quiero agradecer mi invitación para esta tercera jornada preparatoria para el CADE. Y en realidad, desde el inicio de este evento, que estamos haciendo el seguimiento de estas charlas, de los cuales, bueno, tienen como eje central siempre pues la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos, ciertas poblaciones, tanto en lo que refiere a la excreción, ¿no?, de comunidades, territorios comunales. Y me llamó la atención especialmente el día de ayer. Que voy a hacer solamente una pequeña reflexión. Una expositora, una registradora, hizo referencia, ¿no?, a una estadística de proyección para las personas de cuántos vamos a ser, probablemente personas de ya considerados mayores de edad, o sea, a partir de los 60 años. Y me hacía esto también referencia que se irían una cantidad aproximada de 6 millones. Y también su reflexión era de que probablemente algunas de las personas que estemos aquí para un periodo de 10 años, tal vez ya estaríamos dentro de esa categoría. Y en la reflexión justo hacía referencia que en la práctica registral encontramos algunas situaciones de vulnerabilidad que se han dado, que no necesariamente sean por temas físicos o mentales, sino que en algunos casos por temas de carácter legal, como se estaría pudiendo considerar bajo esta posición, sino también en mérito a algunos temas institucionales de carácter interno. Me explico solamente con un pequeño ejemplo para poder en todo caso establecer, ¿no? Tal vez no llegan a registro en muchos aspectos, pero por ejemplo, ya las personas, mayoría de edad, a veces tienen complicaciones, por ejemplo, en acceder al crédito. Y si son personas mayores de edad que probablemente tienen inconvenientes tanto en la firma, en la comprensión a veces del acto, sin que necesariamente ni que obligatoriamente tengan considerada una interdicción o un nombramiento de apoyo, algunas instituciones financieras no les dan directamente y lo que hacen es recomendarles prácticamente, entre comillas, para que vayan al notario y ante notario otorguen un poder para que este tercero, con entre comillas, un perfecto entendimiento, se puedan en todo caso obligar en calidad de apoderados con respecto a estas personas. Por ejemplo, ya prácticamente son normas internas de algunas entidades financieras que lo están manejando así como un tema institucional. En algunos momentos también de la práctica notarial se ha entendido que sin tener ese nomen juris de apoyos y ajustes razonables, en algunos casos también se han hecho así. Solamente como para un ejemplo que sigan al registro, por ejemplo, se han notado que en algunos actos jurídicos, por ejemplo, los notarios, además de la intervención de testigos a ruego, que son los firmantes, también de testigo de identidad, como lo dice la ley del notariado, también en algunos casos intervienen personas que no forman parte de la relación jurídica y los hacen intervenir como testigos del acto. Eso sin tener una denominación jurídica específica y en la práctica notarial prácticamente han sido pues un apoyo a las personas que han intervenido en sede notarial con ánimo en todo caso de dar mayor garantía del acto y por ende también la seguridad jurídica. Dentro de esos temas de vulnerabilidad está en el aspecto que estamos hablando ya de la capacidad de ejercicio, que es el tema que nos aboca, y al mismo tiempo el tema que de una manera excelente y que nuevamente da gala de la calidad profesional del doctor Luis Dandy Quebel, a quien le felicito por su participación, ¿no? Ha sido muy clara. Y se estaba haciendo estas precisiones en cuanto a un tema central, que es la definición, en todo caso el concepto de discapacidad, que es un término que va evolucionando esa conceptualización. Y dentro de esa
evolución que a veces se dan dentro de algunas concepciones teóricas que a su vez son recogidas de situaciones de hecho, también ha ido cambiando, en este caso, los criterios normativos que perfectamente los ha detallado el doctor Esquivel en su excelente exposición. La discapacidad es un concepto que evoluciona. Y dentro de ellos hemos podido escuchar al autor cuando a través de ciertas normas, cuando se dio el Código Civil, el criterio paternalista que tenía en cuanto a las personas discapacitadas, en mérito a las convenciones, en mérito a la ley de discapacitados, se han ido cambiando, se han ido estableciendo y regulando de una mejor manera. Y yo creo que la norma dentro del proceso evolutivo y la más importante que nos llega en este caso al tema es el decreto legislativo 1384. Y ese decreto, ¿no?, que declara ya la capacidad de ejercicio, ¿no?, de las personas que en algún momento estaban consideradas como ¿no?, personas que no podían ejercerla, está cambiando toda esta connotación en cuanto a su ejercicio. Nosotros, en el tema notarial, ¿no?, bajo la vigencia del decreto legislativo 384, que hemos visto que una disposición modificatoria hace referencia de cómo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estaría o dispuso en todo caso la regulación, ¿no?, de este procedimiento de transición para el sistema de apoyos ¿no? Y bajo ese criterio se dictó la resolución administrativa 046 del 2019. Esta resolución de carácter administrativo de inferior categoría al decreto legislativo ha sido como sustento básico para las decisiones que en especial he tenido la oportunidad de revisar. La segunda instancia registral la ha tenido como una referencia. Y que obviamente está generando esta contrariedad. Porque si revisamos esta misma norma, esta misma resolución, en el numeral 3.1a, ellos mismos hacen referencia, ¿no?, que se reconoce que desde la vigencia del decreto legislativo 384, todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio y en igualdad de condiciones con las demás personas y en todos los aspectos de su vida. Pero también hacen referencia que aquellas personas que hayan tenido una sentencia de interdicción, ¿no?, tengan que acudir a que el mismo juez en el cual se dictó esa sentencia tenga que declarar su restitución de esa capacidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando inicialmente? Si a través del decreto legislativo y que esta misma resolución administrativa les declara ya, ¿no?, la plena capacidad, ¿no?, de ejercicio, pero luego le dice, sin embargo, tienes que ir al juez para que nuevamente te restituya. Eso en la práctica, y conversando con algunos colegas que estábamos haciendo referencia, que son los que han presentado algunas escrituras públicas de nombramiento de apoyos y que en la segunda instancia les ha hecho de todas maneras que tienen que ir a sede judicial, implica, como nuevamente señalo, en la práctica que el interesado tenga que ir al Poder Judicial. Obviamente no se entiende que va a ser el mismo juez, debe ser el mismo juzgado, presente un escrito, ese escrito tiene que ser proveído, y como son sentencias que ya están dictadas en el procedimiento, todos los abogados sabemos que esas sentencias ya están en un archivo. Tiene que solicitar el juez para conocer la causa, solicitar el desarchivo de ese expediente para que pueda en todo caso también hacer su declaración. Y valga la redundancia que es una declaración. No sé si dudo mucho que haya una solicitud en contra de esta figura, ¿no? Si bien es cierto, la norma también señala que hay un tema de, se podría decir, de requisito previo. Estamos hablando, si tienes capacidad, entonces es un tema declarativo, y en todo caso, si debemos, que sería el cuestionamiento, que es que a través de esta resolución judicial que te restituye la otra vez la capacidad, estamos hablando de un tema de declaración versus eficacia.
¿no? O sea, eres capaz por el 384, pero mediante la resolución administrativa recién tú ya puedes ejercitar. Mi pregunta en todo caso sería, ¿qué pasaría en este momento si en aplicación del 384 se pueda celebrar un acto jurídico, ¿no? Y sin que todavía haya habido una declaración judicial de restitución? Entonces, ¿de dónde estamos? Si esta resolución prácticamente que es declarativa y tendría que considerarse que es a partir de la fecha de la resolución o a partir de la expedición de la norma del decreto legislativo pertinente 384. Y bajo ese criterio es que yo transmito, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso también la opinión por parte, ¿no? del doctor bajo esa figura? ¿O sería necesario la confirmación de ese acto jurídico establecido nuevamente ya por esta persona con restitución en un acto jurídico posterior, a través de notario, obviamente? Muchísimas gracias, ¿no? Me ha encantado el tema, hay mucho todavía por qué discutir, y bueno, en todo caso quedaría a que el doctor Andy pueda vertir su opinión, porque aún todavía este tema es controversial. Muchas gracias nuevamente.